Milagros eucarísticos. ¿Qué es un milagro eucarístico? Un milagro eucarístico es una intervención prodigiosa de Dios en su cuerpo y sangre que están presentes en la Eucaristía. Con las palabras de la consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Esta admirable transformación se denomina transubstanciación, es decir, el cambio de la sustancia. La transubstanciación no pueden experimentarla de ningún modo los sentidos, sino que solo la fe nos garantiza este cambio admirable. Del pan y del vino solo quedan la apariencia, es decir, quedan el tamaño, color, sabor, olor y también las capacidades nutritivas, pero no queda la sustancia, es decir, la auténtica realidad que se ha transformado en el cuerpo y la sangre del Señor. La fe del católico no está basada en los milagros eucarísticos y no es obligación para el católico creer en ellos. Sin embargo, en muchas ocasiones estos sirven para que se incremente la fe o para que se inicie un fiel en un proceso de fe verdadera. Frente a estos hechos, la Iglesia es prudente y deja en libertad al fiel de creer o no, pero siempre mostrando respeto ante el hecho. Milagro eucarístico en Lanciano, Italia. Era aproximadamente el año 700. El lugar era el pueblo italiano de Lanciano, un pueblo antiquísimo cuyo nombre viene justamente del término anciano o viejo. Allí vivían en el monasterio de San Longino los monjes de San Basilio, entre ellos uno que creía más en su cultura mundana que en las cosas de Dios. Su fe parecía vacilante y a diario le perseguía la duda de que la hostia consagrada fuese el verdadero cuerpo de Cristo y el vino su verdadera sangre. Cierta mañana, celebrando la Santa Misa, atormentado más que nunca por la duda, vio tras pronunciar las palabras de la consagración que la hostia se convertía en carne viva y el vino en sangre viva. Se sintió confundido, temeroso y permaneció cierto tiempo como en un éxtasis sobrenatural, hasta que en medio de gran alegría y con el rostro bañado en lágrimas, se volvió a los presentes y dijo: «Oh bienaventurados testigos, ante quienes para confundir mi incredulidad, el Santo Dios quiso revelarse en este santísimo sacramento y hacerse visible a nuestros ojos. Venid, hermanos, y admirad a nuestro Dios que se acercó a nosotros. Aquí está la carne y la sangre de nuestro amado Cristo». A estas palabras, los testigos se precipitaron al altar y empezaron también a llorar y a pedir misericordia. La noticia se esparció por toda la pequeña ciudad, transformando al monje en un nuevo Santo Tomás. La hostia carne presenta, como aún hoy se puede observar, una coloración ligeramente oscura, volviéndose rosácea cuando se la ilumina por el lado opuesto, y tiene apariencia fibrosa. La sangre es de color terroso, entre el amarillo y el ocre, coagulado en 5 fragmentos de forma y tamaños diferentes. A partir de 1713 y hasta hoy, la carne pasó a ser conservada en una custodia de plata finamente cincelada al estilo napolitano. La sangre está contenida en una rica y antigua ampolla de cristal de roca. A los reconocimientos eclesiásticos del milagro hay que añadir el pronunciamiento de la ciencia moderna a través de minuciosas y rigurosas pruebas de laboratorio. Y es así como en noviembre de 1970, los frailes menores conventuales, a cuya custodia está la Iglesia del Milagro, que desde 1252 es llamada Iglesia de San Francisco,
decidieron confiar a 2 médicos de renombre profesional e idoneidad moral los análisis científicos de las reliquias. Invitaron al doctor Odoardo Linoli, jefe del servicio en los hospitales reunidos de Arezzo y profesor de anatomía e histología patológica y de química y microscópica clínica, y al profesor Ruggero Bertinelli, profesor emérito de anatomía humana de la Universidad de Siena. Después de algunos meses de trabajo, el 4 de marzo de 1971, los investigadores publicaron un informe con el resultado de los análisis. La carne es verdadera, la sangre es sangre verdadera. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne es del tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo sanguíneo, AB. Coincidencia extraordinaria, ya que es el mismo tipo de sangre encontrado en el Santo Sudario de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, o sea que vive actualmente. Están como si acabaran de ser retirados de un ser humano vivo. En la sangre se encontraron, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloratos, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La carne y la sangre han permanecido durante nada menos que 12 siglos en estado natural y expuestos a los agentes físicos, atmosféricos y biológicos, y aún así se conservan, lo que constituye un fenómeno absolutamente extraordinario. Otro detalle inexplicable es que al pesarse los glóbulos de sangre coagulado, ya que son todos de tamaños diferentes, cada uno de ellos tiene exactamente el mismo peso que los 5 glóbulos juntos. Milagro eucarístico de Casia, Italia. Casia es un hermoso pueblecito anidado en las montañas de la Umbría. Este pueblo es más conocido por su hija Santa Rita, cuyo cuerpo descansa en la basílica. Pero también aquí se conserva la reliquia de un insigne milagro eucarístico que tuvo lugar en Siena, Italia, en 1330. En la capilla del Milagro, debajo del tabernáculo, hay una caja de cristal con los huesos del beato Simone Fidati, quien estuvo envuelto en el milagro eucarístico. El padre Simone fue sacerdote agustino durante la mitad del siglo XIV. Era conocido a través de la Umbría como un hombre sabio y santo, a pesar de que era muy joven. Otros sacerdotes le buscaban para confesarse. Durante el tiempo que el beato Simone estuvo asignado al monasterio agustino de Siena, un día un sacerdote vino a él para hacerle esta extraña confesión. Había perdido su respeto por la Eucaristía. En la vida de ese sacerdote no quedaba entusiasmo. Hacía las cosas por rutina y porque tenía que hacerlo, pero cada vez más se desprendía de Dios y de su congregación. Este sacerdote un día recibió un llamado de un enfermo que le pedía recibir la comunión. En vez de poner la Eucaristía en el relicario para llevarla cerca de su corazón, el sacerdote tomó la hostia e irreverentemente la puso entre las páginas del breviario. Cuando llegó a la casa del enfermo, lo preparó para recibir la Eucaristía. Abrió el libro para tomar la hostia y darle la comunión. Al abrir el libro, el sacerdote fue sacudido al encontrar en su lugar 2 manchas redondas de sangre en las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran pánico e inmediatamente buscó a Beato Simone, quien era conocido por su santidad. El beato Simone escuchó al sacerdote contarle su pecado y el milagro, y le dio la absolución, pero obtuvo de él las 2 páginas manchadas de sangre.
Una fue puesta en un tabernáculo en Perugia y la otra, con la Santa Hostia adherida, fue al monasterio agustino en Casia. El milagro eucarístico ha sido venerado a través de los años en el monasterio agustino de Casia. Fue verificado por el obispo de allí. Ha sido llevado en procesión solemne durante la fiesta del Corpus Christi. El Papa ha concedido indulgencias especiales a los que veneren el milagro eucarístico. Cuando una nueva iglesia en honor de Santa Rita fue construida al lado del monasterio agustino, se construyó allí una capilla especial para este milagro eucarístico. Milagro de Siena, Italia. El milagro eucarístico permanente de Siena se manifiesta en la prodigiosa conservación contra toda ley física, química o biológica de 223 hostias frágiles consagradas el 14 de agosto de 1730 en la Basílica de San Francisco de Siena y en la misma noche sacrílegamente profanadas por ladrones desconocidos, ávidos del sagrado vaso de plata que las guardaba. Gracias a la diligentísima búsqueda realizada por las autoridades religiosas y civiles, las sagradas partículas fueron encontradas. Casualmente, la mañana del 17 de agosto en el vecino santuario de Santa María de Provenzano, donde los sacrílegos ladrones las habían echado dentro de una caja de limosnas. Caídas en medio del polvo, de las telarañas y del dinero de la caja, fueron piadosamente recogidas, cuidadosamente examinadas y debidamente identificadas. Tributado un homenaje de adoración y reparación por el pueblo, con una solemnísima procesión, fueron llevadas a San Francisco en una apoteosis de cantos y de oraciones. Para satisfacer las demostraciones de fe y de amor por parte de los fieles que habían acompañado aquellas partículas, los religiosos menores conventuales no las consumieron. El tiempo pasaba, pero en ellas no se apreciaba ningún signo de alteración, como se hubiera podido esperar. Evidentemente, en los designios de la providencia, aquella sacrílega profanación debía de quedar a través de los siglos como un apologético testimonio de la presencia real de Jesús en la Santísima Eucaristía. Muchas veces hombres ilustres las han examinado con los medios que el progreso pone a su disposición, multiplicando en el tiempo causas y elementos que hubieran favorecido la corrupción. Pero la ciencia ha concluido siempre su examen afirmando: las sagradas partículas están todavía frescas, intactas, físicamente incorruptas, químicamente puras y no presentan principio alguno de corrupción. Este fue el veredicto de la comisión compuesta por eminentes profesores de física, higiene, química y farmacia que realizó el gran examen de científicos el 10 de junio de 1914. Constataciones directas e inmediatas se renovaron en 1922, cuando el cardenal Juan Tocci puso las santas formas en un cilindro de cristal puro de roca. En 1950, las hostias milagrosas fueron cambiadas de ostensorio y puestas en uno más atractivo y rico, que llamó la atención de otro ladrón. Durante la noche del 5 de agosto de 1951, cometió otro sacrilegio en contra de las hostias, pero esta vez solo se llevó el ciborio, dejando las hostias en una esquina del tabernáculo. Después de contar 133 hostias, el arzobispo las guardó selladas en un ciborio de plata. Fueron fotografiadas y colocadas en un relicario en el cual se encuentran hasta hoy. Los obispos y oficiales de la Iglesia fueron solemnemente en procesión con las hostias a través de la ciudad y las tuvieron expuestas por un tiempo. Las hostias milagrosas son expuestas públicamente en varias ocasiones, pero especialmente el 17 de cada mes,
que conmemora el día en que fueron encontradas en el año 1730. En la fiesta del Corpus Christi, las hostias sagradas son llevadas en una triunfante procesión a través de las calles de Siena. Estas hostias han sido visitadas y adoradas por San Juan Bosco, el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Milagro de Legnica en Polonia. En la Navidad del 2013, una hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la Santa Comunión. Esta es puesta en agua. Luego de 10 días se descubrió que había una mancha roja en ella. En la investigación histopatológica se encontró un fragmento del músculo cardíaco en agonía. El obispo de Legnica creó una comisión para supervisar la hostia. En febrero del 2014, un pequeño fragmento fue colocado sobre un corporal y pasó por varias pruebas. De estas pruebas, el comunicado médico final del Departamento de Medicina Forense dice lo siguiente: en el estudio histopatológico realizado, se encontró que las fracciones contienen partes fragmentadas del músculo estriado transversal. Es más similar al músculo del corazón. Las pruebas también determinaron que el tejido era de origen humano y hallaron que presentaba señales de sufrimiento. 2 años después, el 17 de abril del 2016, el obispo de Legnica aprobó la veneración de la hostia sangrante, que tiene las características distintivas de un milagro eucarístico. De acuerdo a las recomendaciones del Vaticano, que mediante la Congregación para la Doctrina de la Fe dio su aprobación para esta veneración, el obispo pidió preparar un lugar adecuado para las reliquias de tal forma que los fieles puedan venerarlas. Milagro eucarístico en Etisville, Suiza. El documento más importante que describe el milagro es el Protocolo de Justicia, constituido el 16 de julio de 1447 por Hermann von Russeck, señor de Burón. En la traducción se lee: miércoles 23 de mayo de 1447. El Santísimo Sacramento fue robado de la iglesia parroquial de Tisville. Poco después fue encontrado por una joven guardiana de cerdos llamada Margarita de Schulmeister, no lejos de la iglesia parroquial. Se encontraba cerca a una empalizada, arrojado en la tierra en medio de las ortigas. Parecía una flor resplandeciente. Después de meticulosas investigaciones, la policía arrestó a la joven Anna Buckley Bichofillan, quien confesó espontáneamente el delito, y dijo: después de haber logrado meter la mano entre las rejas de fierro, me apoderé de la hostia magna, pero habiendo apenas pasado el cementerio, el Santísimo Sacramento se hizo cada vez más pesado hasta que no pude ya llevarlo. No pudiendo avanzar ni retroceder, arrojé la hostia cerca a un seto de ortigas. La partícula fue descubierta por la señora Margarita Schulmeister, guardiana de cerdos, quien narró que, en el momento en que llegó con los cerdos a las cercanías del lugar donde el Santísimo Sacramento había sido arrojado, las bestias no quisieron caminar más. Entonces pedí ayuda a 2 hombres que pasaban a caballo. Ellos vieron en medio de la hierba la hostia robada, dividida en 7 partes. 6 de ellas formaban una flor semejante a una rosa y una gran luz las rodeaba. El sacerdote fue advertido y se dirigió con prontitud para poder recuperar la hostia. Acompañado de sus fieles, recogió los 6 pedazos. Y cuando quiso alcanzar el pedazo número 7 que estaba en el centro, este se enterró en el suelo ante los ojos de todos. Esta desaparición fue interpretada como un signo y así se decidió construir una capilla exactamente en el punto donde la hostia había desaparecido.
Las 6 partes fueron conservadas en la iglesia de Tisbil y se convirtieron en objeto de gran veneración por parte de los habitantes del pueblo y de muchos forasteros. La capilla y el altar fueron consagrados el 28 de diciembre de 1448, año y medio después del milagro.